Bien, lo veníamos comentando desde el principio del programa y es que el gobierno anunció el plan Dignidad para cárceles en el Parlamento. ¿Esto qué incluye? Incluye la recuperación de los edificios, la construcción de una cárcel de máxima seguridad, un plan de rehabilitación para presos con adicciones, medidas para la salud sexual y reproductiva de las mujeres privadas de libertad y planes de educación y trabajo. Y para hablar sobre la realidad carcelaria, las principales dificultades y cómo están trabajando las organizaciones sociales, como Nada Crece a las Sombras, que recibimos a la coordinadora de este programa socioeducativo, Denise Legrand. ¿Cómo andas, Denise? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Sabes que al principio del programa veíamos las imágenes que difundió el Ministerio del Interior la semana pasada, ¿no? Sobre la situación de las cárceles y debatíamos un poco si qué nos había generado a cada uno, ¿no? Vale decía que en realidad no era algo que era algo que ya había visto, que no le sorprendió, no era nada nuevo. ¿A ustedes les llamó la atención que se difundieran esas imágenes por parte del Ministerio? Es la realidad con la que trabajamos todos los días. Esa es la situación de gran parte de las cárceles del país. Pero que las difundiera el Ministerio. Y es una responsabilidad difundirla. Creo que el tema es que muchas veces se habla de la cárcel y se sabe determinadas cosas sobre las cárceles. Y claramente hay un punto de partida de hace muchísimos años, que es un punto de partida que es el que vemos en esos videos, y no hay rehabilitación posible si no se analiza la situación dado el contexto. Entendemos que es algo que necesariamente, que no es una novedad, que no es que algo que empezó ahora, que empezó en marzo. Creo sí que este gobierno se encontró con una situación que la venía viendo desde otro lugar y bueno, hay que ver ahora qué se proponen adelante para eso, porque a veces no alcanza con difundir las imágenes nefastas que vimos, que de nuevo son con las que nosotros trabajamos todos los días. Ahí es donde nosotros trabajamos, en esos espacios es donde trabajamos. ¿Y vos pensás que a ellos les generan la responsabilidad ahora de tomar las riendas del asunto? Y hay una responsabilidad política cuando se asume un gobierno y cuando se asume la administración de las cárceles de cambiar esa realidad. No lo va a poder hacer este gobierno solo si no hay un acuerdo entre todos los partidos. Tampoco lo pudo hacer el gobierno pasado y creo que tenemos que de alguna manera trascender el camiseteo político partidario con esto. Claramente tiene que haber un acuerdo de todos los partidos porque si no, no van a salir adelante. Cuando decís no lo va a poder hacer este gobierno sin la ayuda de los partidos, no lo pudo hacer el gobierno anterior. ¿Hay voluntad política para hacer esto? Porque pasan años y pasan gobiernos y pasan colores y es como que estamos... Creo que hay una voluntad política general de trabajar en materia de seguridad. Lo que no hay es una estrategia de seguridad acorde a los tiempos que corren. Estamos en 2020 con lógicas criminales claramente complejas, no es una novedad, lo vemos todo el tiempo. América Latina es un continente muy difícil para abordar esta realidad y claramente tenemos que apuntar a lógicas de 2020, a tecnología de 2020, a capacitación de 2020 y a cuerpos de seguridad con acordes a esta generación. Hay que ver si se va a ir en ese camino, cuál va a ser una estrategia. La estrategia que se viene planteando post-dictadura, que es la mano dura, el tratar de generar un discurso de autoridad, ya vemos que no resulta, los resultados están a la vista y también hay una complejidad cuando desde la responsabilidad política se trata de generar determinados discursos de enfrentamiento, de guerra, de imposición, que son un mensaje para la población, pero también son un mensaje que recrudece la violencia, que genera, si unos se arman los otros. Y en el medio, quienes están en riesgo somos todas las personas que deambulamos por la calle, son las trabajadoras y los trabajadores de la seguridad, como son los policías. Entonces, hay que visualizar cuál es la estrategia y para dónde van con este discurso. En ese sentido, con esta cuestión del despliegue y también del despliegue del audiovisual, no estoy hablando específicamente de los videos de las cárceles, sino de lo otro, ¿no? De las superproducciones estas, de hacen un operativo y lo muestran filmado y editado y eso. ¿Te parece que ese tipo de cosas ayudan a esto de lo que estás hablando? O sea, esta cuestión de desplegar las fuerzas o el helicóptero pasando todo el tiempo por encima, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿te parece que ayudan a disuadir o al revés, o ayudan a provocar de alguna manera? Entiendo que más que estrategias de disuasión son estrategias de comunicación. Requisas hubo siempre, no es una novedad. Requisas inmensas hubo siempre. Una requisa tiene sentido en tanto y en cuanto no es anunciada, porque ¿qué hacen las personas que tienen cosas que no son legales? Se descartan, o sea, es lógico. Cuando la requisa ingresa, la cárcel es
un efecto dominó. No Ahora, tiene... este tipo de requisas siempre Sí, existió. las de la requisas siempre republicana. existieron, requisas, sí, las requisas sí, Así. inmensas. Nosotros durante todos los años que trabajamos en cárceles hemos vivido requisas, hemos quedado afuera esos días por requisas porque son días que se bloquea el ingreso por razones obvias. No es una novedad, tampoco es una novedad lo que se saca, obviamente. Hay cortes carcelarios, hay drogas, hay celulares, cosas que venimos diciendo todos los días. Y entiendo que es una estrategia de comunicación poder comunicar eso. Para nosotros también es una estrategia de comunicación comunicar lo que sucede dentro de la cárcel. Quizá desde otro lugar, de alguna manera se ha logrado en el último tiempo que este tema esté en agenda y no por nada estamos discutiendo en un programa de la tarde sobre esto. Es algo súper interesante, cada uno con sus herramientas. Ahora, una vez que uno monta el show, tiene que hacer política, tiene que trascender el show y creo que ahí está el desafío, visualizar por dónde va a ir la estrategia y claramente las requisas son una parte así chiquitita de lo que es la seguridad en las cárceles, porque todo lo que existe, existe porque existen economías ilegales, porque existe narcotráfico, porque existe corrupción y porque existen determinadas cosas que ya lo hemos hablado acá mismo, ya es hora de regular, como los teléfonos celulares. Entonces llega un punto que está discutible o no, pero todo bien con la espectacularización de determinados fenómenos, pero bueno, hay que trabajar en la política al respecto. Claro. Denise, porque después de que vimos esas imágenes, se presentó el plan de dignidad carcelario por parte del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y se abordan un montón, son 12 puntos, ¿no? Uno de ellos es el Papa Nicolau, digamos, a las 689 mujeres privadas de libertad, pero en algún momento ya se había hablado de esto, de que nosotros de hecho nos sorprendió porque pensamos que ya se estaba haciendo y esta coordinación entre la Facultad de Medicina, Nada Crece a la Sombra y el Ministerio del Interior. ¿Por qué no se había hecho antes y cómo es, de ahora en más? Sí, a partir del diagnóstico participativo en salud de mujeres privadas de libertad que también conversamos en varias oportunidades acá, se llegó a algunos datos que son realmente muy choqueantes de una realidad de la salud de las mujeres en todo el país que es muy compleja. Entre ellas la cobertura de lo que es la salud sexual y reproductiva. Solo 20% de las mujeres privadas de libertad se hicieron el PAP o tuvieron el PAP en el último año. En el caso de Montevideo, de las mujeres mayores de 50 años, solo 8% tuvo acceso a la mamografía en el último año. Es una cifra que para todas las mujeres que tenemos libertad ambulatoria, tenemos una responsabilidad con nuestra salud de abordarla. El Sistema Nacional Integrado de Salud no llegó a la cárcel. Y es muy importante puntualizar ahí que no es responsabilidad de los equipos de trabajo. Nosotros trabajamos con muchísimos equipos de trabajo de salud que trabajan todos los días y realmente hacen lo mejor que pueden. Pero la realidad trasciende a los equipos de trabajo, trasciende a las voluntades y claramente tienen que aparecer determinadas directivas de construcción política asociado a esto. Por ejemplo, un programa integral de salud sexual y reproductiva que tiene el PAP, asesoramiento en anticoncepción, asesoramiento también en interrupción voluntaria del embarazo, que en el caso de la privación de libertad es algo muy complejo, también todo lo que tiene que ver con la salud mamaria y demás. Entonces, parte de esto es poder generar una estrategia que muestre de alguna manera que hay un camino para abordar la salud y que luego eso nos trascienda a nosotros y siga siendo política pública, porque lo esperable es que nosotros salgamos del sistema en algún momento. Pero con los hombres, ¿qué pasa? Porque el tema de la salud es un problema para todos, ¿no? Sí, que es común. bueno, claramente la situación de vulnerabilidad de la salud es algo común. Recordemos que en las cárceles las personas son mayoritariamente jóvenes, son mayoritariamente varones, jóvenes pobres, y tienen problemas de salud que no son los acordes a lo de los varones jóvenes en Uruguay. Ni hablar que la salud mental es una problemática inmensa, 8 de cada 10 personas tienen uso problemático de sustancias, el suicidio es algo que aparezca, 8 de cada 10 personas tienen uso problemático de sustancias, hay una dificultad a la hora de tener programas de salud mental, en el caso también de los tratamientos lo que aparece es la sobremedicalización con psicofármacos, en las mujeres está más presente todavía y claramente lo que le pasa al sistema de salud es que actúa sobre la emergencia, sobre el conflicto. No un seguimiento, digamos, periódico. No hay una atención primaria en salud, todo tiene que ver cuando ya llega a la situación de emergencia, las problemáticas de salud son problemáticas que no son acordes a las de la edad y claramente en cárceles donde hay altos niveles de conflicto, y me refiero a conflictos armados, de arma blanca, claramente las respuestas del sistema del día a día tienen que ver con responder a la urgencia por razones obvias. Ahora, hay que pensar en cómo trascender desde ese lugar y también pensar cómo el propio sistema está dañando a las personas privadas de libertad, como es el caso de la alimentación. Una de las medicaciones más consumidas dentro de la cárcel es el omeprazol. O sea, hay un costo, Sí, lo habíamos conversado acá, hay un costo inmenso en
compra de omeprazol porque la comida es una comida que genera un daño. Entonces, estamos hablando de generar un plan de alimentación que al menos no dañe a las personas para que el Estado no tenga que comprar la medicación para reducir ese daño. Ni hablar con todo lo que tiene que ver con las patologías psiquiátricas y cómo también las personas, una vez que son liberadas, no es que son liberadas con una referencia a un centro de salud en el afuera, son liberadas, hasta mañana nos vemos. Entonces, se abre la puerta y andar. Se abren las puertas y se cortan si es que hay tratamientos. También todo lo que tiene que ver, las canicas que le dicen adentro de la cárcel los psicofármacos son un motivo de tranza. Entonces hay que ver también cómo hay una dificultad de la salud de acceder a determinados espacios, y parte de pensar en estos planes de cambiar las cárceles tiene que ver con encarar la salud, porque muchos de los problemas de seguridad tienen que ver con los problemas de salud cuando, por ejemplo, trae aparejado el uso problemático de sustancias. Cárcel? Si 8 de cada 10 tienen problemas de adicción, ¿cómo tratás a un adicto dentro de la cárcel? Y el abordaje tiene mucho que ver con el afuera también, cómo se trabaja con una persona que tiene un problema de adicción en el afuera, y se genera un tratamiento, se genera una rutina. La cuestión es que si vos tenés un problema de uso problemático, una adicción, y encima estás todo el día encerrado, todo el día visualizando violencia, todo el día experimentando la violencia, es muy difícil que haya un punto de partida que uno pueda cortar con determinada sustancia. También tiene que ver con qué se lo reemplaza. En general se lo trata de reemplazar con psicofármacos, que también de alguna manera es cambiar una droga por otra, y volvemos a lo mismo. Cuando la persona sale en libertad, sale sin seguir ese tratamiento muchas veces. Entonces tiene que ver con reincorporar la rutina, lo mismo que uno pensaría en el afuera. ¿Cómo hacen las familias que tienen una persona que tiene una adicción en la familia? Y bueno, tratan de generar actividades, tratan de generar un tratamiento, tratan de generar un abordaje integral. Esta problemática atraviesa muchísimas familias, y muchas familias probablemente que estén mirando en este momento saben de la complejidad que significa tener un familiar con Claro, una tiene la opción de internar, ¿no? No, y además estamos hablando de gente en una situación normal, en una convivencia normal, en una casa. Imagínate, lo que nos ha tocado el encierro a todos en una situación normal, ¿no? Imagínate lo que es todo lo que vos estás contando. Sí, en mayo hubo 6 homicidios en cárceles en el mes. 5 de ellos fueron en el CONCAR, 4 fueron en el módulo 11, un módulo de extrema complejidad, y las investigaciones van asociadas a que claramente tienen que ver con un problema con el asociado tema a las de drogas. Y Denise, todo indica que va a haber más presos. Todo indica que va a haber más presos, estamos en unas 12.300 personas privadas de libertad, estamos aumentando más o menos 100 personas por mes, vamos a terminar el año con unas 13.000 y pico, y este periodo de gobierno probablemente termine con 16.000. Además, con la ley de urgente consideración, esta situación se va a agravar. El director del INR dijo directamente que está pronosticando, digamos, o pensando en una cantidad mayor debido al recrudecimiento de penas y a la extensión de las penas de los que ya están privados de libertad. ¿Qué pensás de los artículos que tienen que ver con la seguridad en la luz? Creo que el Poder Legislativo tiene una inmensa responsabilidad en los problemas de seguridad que no lo hemos considerado en los últimos años. Esto tampoco es una novedad de la ley de urgente consideración, es una situación que el aumento de penas desde las leyes se viene agravando hace muchísimo tiempo, y que claramente la ley de urgente consideración condensa un montón de propuestas que no vienen a solucionar el problema, sino a empeorarlo. Y de la mano, además de aumentar las penas, tiene que ver con determinadas propuestas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, el recorte de la redención de pena por estudio o trabajo. La redención de pena por estudio o trabajo, para quienes trabajamos en cárceles, ha sido una herramienta fundamental, que las personas puedan adherir a procesos formales de estudio o de trabajo, adherir y sostenerlo, porque por algo hay una redención. Cada 2 días de trabajo se descuenta un día de pena, cada 3 días de estudio se descuenta un día de pena. Todo eso ha sido una herramienta fundamental para que las personas no solamente acorten la trayectoria penitenciaria, sino para que adhieran a los sistemas formales. Ahora, no todos tienen acceso, según la información que tenemos, porque hay 5.300 más o menos personas que pidieron para estudiar y lo hacen 3.800. Sí, no todos tienen acceso al estudio, no todos tienen acceso al trabajo, por eso también hay otro tipo de propuestas que nada tienen que ver con la realidad, como la obligatoriedad del trabajo. Lo esperable es que exista unas plazas laborales, que exista formalidad alrededor de esas plazas laborales, porque el Estado debe proponer legalidad y no ilegalidad cuando le va a proponer algo a las cárceles. Y en este sentido es muy difícil pensar también cómo se van a montar determinadas propuestas, como la obligatoriedad del trabajo. Y hay otro tipo de cosas que tiene la ley de urgente consideración que no tienen mucho que ver con la seguridad, como el recorte de las salidas transitorias. La realidad es que menos de 1% de la población carcelaria accede a salidas transitorias, y que llegan después de procesos con jueces, evaluaciones,
evaluaciones y demás. En el caso del CONCAR, que hay 3.600 personas privadas de libertad, solo 24 acceden a salidas transitorias. Y son personas que realmente atraviesan un proceso, que tienen un permiso judicial y que hay un seguimiento. Si las personas llegan tarde, no retornan, o lo que sea, esa salida se termina. Se corta, claro. Entonces no se entiende mucho por qué ese recorte, y también la idea de implementar dispositivos electrónicos para el control de esas salidas, cuando son salidas que son muy monitoreadas, no tiene demasiado sentido, parece ser más una traba burocrática para complejizar aún más. Y pensemos que en realidad los dispositivos electrónicos sabemos que son muy necesarios en problemáticas como la violencia de género. Hablando de estos temas, hay una propuesta muy polémica del intendente de 33 a partir del asesinato de un niño, que es la castración química, ¿no? Sí. Para los pederastas, ¿no? O sea, o para los violadores en general. Él lo planteó, creo que para los violadores en general. Sí. Esto se da en el mundo mucho. De hecho, hay una provincia en Argentina que tiene esto, que es voluntario, ¿no? O sea, que sí, ellos pueden elegir y, bueno, y tienen beneficios, digamos, mientras están privados de libertad. ¿Qué te parece este tipo de propuestas o este tipo de Me parece medidas? que hay determinadas propuestas que llegan en Uruguay en 2020 que lo único que hacen es desviar el foco de atención. Tenemos una problemática así de delitos sexuales, ni hablar, y tenemos una problemática muy grande de falta de programas asociados a los delitos sexuales, a las violaciones y a los abusos sexuales y a los delitos de género en general. Me parece que si la cuestión de los delitos sexuales a lo largo de la historia, la criminología hubiera descubierto que es una cuestión netamente biológica, hace años que este problema se hubiera resuelto. Los delitos sexuales no tienen solamente que ver con impulsos o compulsiones o sobre quienes desarrollan esta temática quieren llevarlo hacia ese lugar, sino también sobre una cuestión social, de poder, de dominación y de violencia, que no solamente se atraviesan los delitos sexuales, sino que se atraviesan la violencia de género en general. Entonces hay que tener mucho cuidado con determinadas propuestas que lo único que hacen es desviar la atención, que son propuestas que difícilmente sean implementables, que habría que modificar muchísimas cosas, pero que además también no solucionan el problema. El problema es que hoy en día tenemos muchas personas que están privadas de libertad por delitos sexuales. Hace un tiempo, no tengo el número exactamente actualizado, pero eran unas... No estoy de acuerdo porque no me parece que sea el abordaje que resuelva el problema, y creo que no considera no solamente a las 800 personas más o menos que están privadas de libertad por delitos sexuales, sino a la cantidad de personas que atraviesan el abuso. Por ejemplo, en el caso de niñas, niños y adolescentes, el 91% de las personas que cometen abusos sobre esos niños son sus familiares directos. Sí. Estamos hablando de problemáticas que son de las familias, que tienen que ver con el lugar de dominación de determinadas personas sobre otras, y que a veces cuando uno las saca del estadio con determinadas propuestas que claramente generan un titular y generan que hablemos sobre esto, no estamos hablando del problema que tenemos en realidad, que los delitos sexuales son un problema en Uruguay, son un delito también que está subdenunciado para la cantidad de veces que ocurre, porque muchas de las veces que las personas cometen abusos sobre otras personas son sus familiares, son personas que además es muy difícil llevar un proceso de denuncia. ¿Son rehabilitables? Eso claramente hay que investigarlo, no es una cuestión de que uno pueda tomar una decisión de decir, bueno, no es una cuestión de sensación si son rehabilitables o no. En su momento, cuando Garcés era comisionado parlamentario, dividía la población carcelaria en tres. Un 10% de personas difícilmente rehabilitables, que las clasificaba como personas que tenían 10 o más antecedentes. En otro 10%, en el otro extremo, personas que tenían algún delito eventual, donde se decía que hay delito pero no hay delincuente, y esas personas difícilmente vuelvan a la cárcel, delito económico, delito riña callejera, accidente de tránsito, etcétera. Y en el medio hay un 80% de la población que es rehabilitable, que quiere salir de la cárcel pero no sabe si puede hacerlo. Habrá que hacer una segmentación de cuántos de esos delitos son delitos sexuales y de cuánto también de esas propuestas hay pensados programas específicos para eso. Hubo algunos planes piloto en la gestión anterior que no fueron muy bien evaluados porque las personas desertan, porque en general son programas que tienen que ver con el reconocimiento de un delito, y bien sabemos cuánto a los varones que ejercen violencia de género y ejercen violencia sexual les cuesta responsabilizarse sobre este delito. Claro, aceptar que lo hicieron. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Denise. Gracias, Denise, por haber venido. Denise, gran coordinadora del programa Nada Crece a la Sombra.